Respetada y querida audiencia, ¿cómo están? Les recuerdo que esta es la segunda entrega semanal del nuevo programa que está a sus órdenes. Es para ustedes, donde hablamos de salud. Salud tanto pública como privada, principalmente la segunda. La salud y la ausencia de enfermedad, más bien dicho. Eh, Siempre me conecto para este efecto con el doctor médico que es alópata y homeópata a la vez, el doctor Rubén López, que por añadidura es un notable investigador científico. Doctor López, eh, Y estoy. Buenas noches, Marcelo. yo pensé que te ibas, Rubén. Me fui a cerrar la puerta para que no nos perturben. Bueno, Rubén, la pregunta escueta, directa, parecida a un tiro penal. ¿Pueden los pacientes, se puede mezclar las dos medicinas, la medicina convencional y la medicina alternativa, la medicina alopática y la homeopática? ¿Se puede? Sí, la respuesta es sí, se puede combinar. Y la combinación debe ser una combinación inteligente para lo que el médico alternativo, en este caso, sea homeópata, sea un médico acupuntor o un médico que practique alguna otra medicina alternativa o complementaria, debe, redundantemente dicho, ser un médico clínico, porque es importante que el consultante que acude a una medicina alternativa complementaria se certifique, o más bien tenga la certeza de que el médico alternativo al que ha consultado sea un médico clínico calificado, porque es muy importante que este médico alternativo tenga un conocimiento pleno desde el punto de vista médico convencional del diagnóstico de la patología que está tratando. Aun cuando la medicina alternativa hace un tratamiento personal individualizado, muchas veces esto hace que quienes se dedican a esta medicina, o quienes, lamentablemente hay muchos prácticos, hay muchos legos que entran en la medicina alternativa o complementaria, no saben o no conocen la naturaleza, la historia natural y el diagnóstico clínico de la patología que están tratando. Voy a insistir en una pregunta que te hice ya la vez pasada. Eh, la medicina alternativa eh, es una medicina milenaria, es galénica, desde Galeno, en tiempo clásico griego, ¿sí? Entonces, esta medicina, te pregunto, tú eres un estudioso también de la historia, ¿llegaba a curar enfermedades? ¿A curar lo curable? Sí, quizá quisiera hacer una puntualización. Galeno es prácticamente el padre de la farmacopea moderna, porque empezó a utilizar preparaciones en base a los síntomas de las enfermedades, aunque no se tenía en ese tiempo todavía un conocimiento de la fisiopatología, es decir, el funcionamiento interno del organismo. Las disecciones estaban prohibidas, y pues la idea de cómo funcionaba el interior del organismo era muy desconocida. Las medicinas alternativas más bien son medicinas que proceden de un enfoque oriental, con excepción de la homeopatía, que es alemana, pero tienen una característica, y aquí está el kit de esta cuestión, la clave de esta pregunta de si se pueden o no combinar. La medicina alternativa es una medicina individualizante. Considera la fisiopatología de cada enfermo en particular. Esto es, si vienen donde el médico alternativo, donde el médico homeópata, 10 pacientes con gastritis, a lo mejor cada uno de ellos requiere un medicamento diferente. Pero si van 10 pacientes con una gastritis donde un médico convencional, todos puede que reciban la misma medicina. Entonces, desde este punto de vista, la combinación
sí es factible cuando es necesaria, Marcelo, no siempre. Ahora bien, déjame, Rubén, poner un ejemplo. Hay un paciente, mujer u hombre, con síntomas eh, tempranos de, para decirte algo, de diabetes, ¿no es cierto? Eh, la diabetes tiene una farmacopea eh, conocida para detenerla. ¿Qué hace el médico alternativo? Estudia condiciones personales de esa persona diabética primero, perfiles personales, la globalidad de su organismo, de su biología, de su fisiología. Eso es lo que hace. Sí, el ejemplo es perfecto para poder indicar cuál es la diferencia y cuál es la complementariedad de las dos medicinas, Marcelo. La diabetes es una enfermedad caracterizada por una deficiencia orgánica del páncreas, que en este caso ya no se encuentra en capacidad de controlar adecuadamente los niveles de glucosa que el sujeto ingiere. La medicina convencional, si bien le va a dar ciertos consejos dietéticos como reduzca el consumo de azúcares y haga más deporte, no se va a empeñar mucho más en esto y va a entrar con fármacos que lo que hacen es que el paciente responda de mejor manera a las cargas de glucosa. Medicamentos que potencian su respuesta a la poca insulina que el paciente puede producir. O bien es posible que se añada ya insulina exógena al paciente si es que su diabetes es ya más avanzada. En cambio, la medicina alternativa va a enfocarse más en los aspectos prosalutíferos. Se enfoca más en el aspecto de recuperación de la salud más que en el aspecto de tratamiento de la enfermedad. Es decir, va a enfocarse más en los antecedentes que desataron la expresión de esta enfermedad que, como sabemos, tiene una base genética. Y en el caso de la homeopatía, pues se puede encontrar medicamentos que ayuden a que el paciente quizás necesite una menor dosificación de sus medicamentos antidiabéticos. Mas no en este caso, pues la medicina, una medicina alternativa seria, jamás va a sustituir, jamás va a quitar, jamás va a reemplazar un medicamento que está en este caso compensando una deficiencia orgánica. Dicho de otra manera, un médico alternativo serio no le va a quitar el hipotensor a un hipertenso, no le va a quitar la insulina a un diabético, no le va a quitar la hormona tiroidea a un paciente con hipotiroidismo. Esa es una práctica que debe alertar al público si es que algún médico alternativo le ofrece, pues que va a curar enfermedades que bien sabemos que son de muy difícil resolución. De ahí el quid, la clave con que empezaste. No es lo mismo porque entonces es una pregunta muy general. ¿Se pueden juntar los dos métodos terapéuticos? Y tú me contestaste no. Sí se pueden combinar, complementar, que es otra cosa. Sí, Marcelo, esa es una de las claves, pero y aquí voy con otra muy interesante y muy importante, Marcelo. Para la medicina convencional, quizá la salud es la ausencia de enfermedad, o quizá es válida la ecuación hombre sano es igual a hombre enfermo menos enfermedad. Pero para la medicina alternativa, para una medicina profunda, seria, como es la medicina homeopática, la salud implica que este equilibrio dinámico entre estado de salud y estado de enfermedad se incline hacia la restitución del estado de salud con la condición de que en ese proceso se produzca una evolución. El paciente curado o sanado con una medicina alternativa seria, sabiamente administrada, es un paciente que recupera su salud en forma total o gradual o parcial, pero que sufre una evolución positiva en ese proceso, Marcelo. Esa es la gran diferencia, porque
concepto o definición de salud desde el punto de vista de medicina alternativa implica una teleología, es decir, salud, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? La finalidad. Entonces, en una sanación realmente, en una sanación que es algo muy profundo, el paciente no vuelve a quedar como antes, porque muchas veces los pacientes dicen, doctor, quiero estar como yo estaba antes. Y eso implicaría volver a las condiciones en las cuales se produjo la enfermedad. Entonces, no, usted, si se va a curar, si se va a sanar, no puede estar como antes, tiene que estar mejor que antes, pasar a través de la enfermedad. Tal vez quede con secuelas, tal vez no se recupere completamente, pero sus síntomas generales de estimar el sentido de su vida van a estar mucho más claros para él. Siguiendo las leyes de la termodinámica, Marcelo, la entropía, que es la enfermedad, no es un desorden, es una transformación de cantidad en calidad cuando se produce una curación, Marcelo. Debemos hacer necesariamente una transformación y no simplemente quitarnos los síntomas y seguir actuando igual o peor que antes. A ver, quiero pedirte un favor en nombre de nuestra audiencia y en el mío propio nombre. La segunda ley de la termodinámica dice, la segunda ley habla de la entropía, que es que todo tiene un final, todo tiende a desaparecer, entre comillas, pero no es desaparecer, sino lo que yo pienso, y esto quiero que me aclares, es transformarse, mutarse Así es. a partir de en otra cosa. Sí, Marcelo, y aquí le voy a poner un ejemplo más claro para nuestros oyentes. Y vamos a suponer que quemamos leños en una chimenea. A resultas de esto obtenemos calor, obtenemos luz y también cenizas y humo. Si nosotros quisiéramos recuperar esos leños, no podemos esperar que si a la ceniza le añadimos, le devolvemos el calor, no podemos recuperar los leños como estaban antes, porque la energía es unidireccional. El momento que se produce esta entrega de calor al quemar los leños, tenemos ceniza y tenemos humo, pero una parte de toda esa energía ya no es aprovechable, ha desaparecido. Desde el punto de vista de trabajo, pues es una parte no aprovechable y eso es lo que llamamos entropía, es decir, la pérdida de una cantidad de la energía que se ha producido, una cantidad que es inaprovechable. Ahora, si comparamos al estado salud y enfermedad como una condición de entropía, tenemos que saber que la vida es un fenómeno entrópico. La vida es un fenómeno autoorganizante. Estamos constantemente recuperándonos, constantemente sanándonos, y desde ese punto de vista resistimos a la entropía, pero finalmente vamos a sucumbir. Sin embargo, en el caso de los seres vivos, una parte de esa energía siempre es aprovechada, siempre es transformada. En el caso del ser humano, que es un ser autoconsciente, esa energía debe transformarse en una conciencia de mayor calidad, Marcelo. Por eso hablábamos, cuando en la ocasión anterior mencionábamos los síntomas de la salud. Muchos pacientes dicen, me siento un poco mejor de mis dolencias que tal vez son no completamente curables, pero estoy actuando diferente, estoy más ecuánime, ya no me interesa tanto entrar en la contienda, más bien voy a hablar acerca de qué se puede hacer para mejorar la situación. Cuando alguien habla así, estamos ante una transformación de toda esa enfermedad, de toda esa descomposición, de todo ese desgaste en algo mucho más positivo. Así que la salud humana desde el punto de vista de la medicina homeopática siempre considera una teleología, es decir, un propósito, una finalidad, y eso debemos ver en un proceso curativo. Ahora, permíteme entrar por 30 segundos en un tema concomitante pero filosófico. Hablemos de la segunda ley de la termodinámica. Todo es entrópico.
¿sí? Hay una parte esencial del ser, aunque entre esencial y ser hay casi una identidad. Hay una parte que define, que perfila, que es la información del ser, la información, lo que es ese ser. Al producirse la entropía de un ser, aquello en lo cual se transforma, ¿conserva algo de esa esencia? Por supuesto, Marcelo. Y lo único que quisiera decir es que somos seres autoconscientes y quizás si es que se produce un aprovechamiento de esta existencia humana, deberíamos ser mucho más conscientes de que formamos parte de una totalidad de la que no podemos abstraernos, de la que somos una parte, a la que no podemos lesionar esperando que a nosotros no nos pase nada. Así que desde ese punto de vista le puedo responder, Marcelo, que hay una gran diferencia entre el objetivo de la sanación y el objetivo de la curación. Quizá la medicina convencional es una medicina eficiente y es una medicina que tiene un alto rendimiento desde el punto de vista de quitar los síntomas rápidamente. La medicina alternativa quizá no tiene esa rapidez, quizá no tiene esa eficiencia desde el punto de vista de que el paciente recupere sus capacidades laborales de la manera más pronta, pero sí puede ayudar a que sea un mejor ser humano, una mejor persona. No luchamos contra la muerte. Lo que queremos es que ésta se produzca de la manera más saludable posible. Este es un tema quizá que nos pida otra ocasión de conversar, Marcelo, pero la combinación de las medicinas, tomando en cuenta esta diferencia, quizá ya encuentra un espacio, un asidero en nuestra mentalidad. Ahora bien, démosle unos minutos, los que nos quedan, a la homeopatía. Tú dijiste porque a veces hay una confusión. Creen que la medicina histórica, clásica, de Hipócrates, de Galeno, a propósito, por ahí tengo un libro, la biografía de Galeno, en donde varios de sus preparados no estaban acertados, no eran acertados. Esto entre paréntesis. Pero bueno, confunde esa medicina histórica con homeopatía. Y esto, gracias a ti, lo vamos a aclarar. La homeopatía nace en Alemania. Tengo entendido que al finalizar el siglo XVII y comenzar el XVIII. Sí, es así. Quizá hay algo muy sencillo que se deba aclarar. La medicina homeopática es una medicina reaccional, es decir, estimula al organismo para que éste reaccione hacia la dirección de salud, hacia el estado de salud. La medicina convencional es una medicina accional, es decir, forzosamente lleva las variables de laboratorio a los niveles normales. Y entre las dos cosas hay una gran diferencia. Y los mismos médicos convencionales utilizan con el principio de homeopaticidad muchos fármacos, Marcelo. Y le voy a poner un ejemplo. A los niños que tienen trastorno de hiperactividad, es decir, niños que tienen un problema por el cual no pueden quedarse quietos, es un trastorno del desarrollo del cerebro donde hay una inquietud incontrolable, les dan un producto que se llama metilfenidato y el metilfenidato es un excitante, es un estimulante del sistema nervioso. Entonces, lo que se está utilizando es el efecto de reacción que tiene el organismo o el efecto de rebote que tienen todas las sustancias. Todas las sustancias tienen un rebote, no solo las medicinales. Por ejemplo, el café, que es algo que tomamos cotidianamente. Si alguien toma un expreso, se va a sentir muy excitado, muy estimulado, con mucha energía, pero después el organismo va a hacer una segunda reacción al café, dándole sueño y cansancio. El medicamento homeopático lo que hace es utilizar esta reacción del organismo. Da un mensaje a nivel informacional energético,
similar a la enfermedad natural, para suscitar en el organismo una reacción hacia la condición normal. Por esa razón, la medicina homeopática quizá no es tan eficiente y tan eficaz en corto tiempo, porque su eficiencia y su eficacia dependen mucho de la energía vital, de la reactividad vital del paciente con el que nos estamos ocupando. Y si es que el paciente ya no tiene posibilidades de reaccionar completamente hacia el estado de salud, tenemos la medicina convencional, Marcelo, con sus fármacos, con sus procedimientos. Entonces, una conjunción inteligente puede hacer una medicina integrativa. No estamos en contra. Todo esto vale la pena porque muchos colegas reaccionaron de una manera un poco sensible ante una de las presentaciones que usted tuvo la gentileza de hacer, interpretando como que estábamos desacreditando a los médicos convencionales y no es así para nada. Yo soy uno de ellos. Lo que tratamos es de hacer un acercamiento para proponer a nuestros enfermos una medicina integrada, una medicina complementaria. Finalmente, para cerrar el capítulo de hoy y plantear el siguiente lunes, te toca regularmente, usualmente, comúnmente, pacientes a los cuales decides, con consulta con ellos, tengo entendido, utilizar la medicina homeopática y la medicina convencional y Sí, Marcelo, con mucha frecuencia. Como decía, depende del estado lesional que tienen los pacientes. A mayor lesión es posible que yo necesite colocar un hipotensor, es posible que yo necesite en un momento determinado utilizar un antibiótico, ¿sí? Haciendo una combinación inteligente de colaboración entre las dos medicinas. Y yo tengo muchos amigos, médicos convencionales, especialistas, compañeros, amigos, muy abiertos con quienes hemos hecho un equipo. Yo tengo gente con quien puedo consultar mis pacientes que en casos en los que ya salen de mi competencia, tengo amigos endocrinólogos, cardiólogos, cirujanos, ginecólogos, con quienes mantenemos una muy cordial y muy abierta relación, Marcelo. correctamente. Continuaremos en el próximo lunes con estos mismos temas que son muy amplios, amplios y complejos. Creo que debo agradecerte en nombre de la audiencia, en mi propio nombre, por la claridad y la didaxia con que has hablado, señor doctor Rubén López. Muy gentil y nos vemos en 8 días. Muchas gracias, Marcelo. Muy gentil a usted.